El sol de octubre caía implacable sobre las calles adoquinadas de Santa Tere, y Paloma Herrera caminaba apresuradamente hacia la parada del camión, el sonido de sus zapatos de plástico negro resonando contra el pavimento irregular. Sus 23 años se sentían como una carga pesada esa mañana, especialmente después de haber pasado la noche en vela cuidando a su madre. «Paloma, espérame», gritó Sofía, su vecina y mejor amiga desde la infancia, corriendo para alcanzarla con una tortilla en la mano. «¿Otra vez no desayunaste?» «No tengo tiempo, Sofi. Si llego tarde otra vez, el licenciado Ramírez me va a correr», respondió Paloma, ajustándose la blusa blanca que había lavado la noche anterior y que aún olía levemente a detergente barato. «Además, necesito guardar cada peso para las medicinas de mamá». Sofía la miró con esa expresión de preocupación que había perfeccionado durante años de amistad. Paloma era hermosa, con esos ojos color miel que contrastaban con su cabello castaño oscuro, pero las ojeras y la tensión constante en sus hombros delataban el peso que cargaba. «Oye, ayer vi un anuncio raro en Facebook», dijo Sofía mientras esperaban el camión. «Un empresario busca asistente personal y paga 50,000 pesos al mes». Paloma casi se atraganta con su propia saliva. ¿50,000? Sofi, eso es más de lo que gano en 6 meses. Debe ser una estafa o algo peor. Eso mismo pensé, pero tenía datos de contacto serios. Una oficina en el World Trade Center de la Ciudad de México. Sofía le mostró la captura de pantalla en su teléfono. «Mira, hasta tiene número de WhatsApp empresarial». El camión llegó rugiendo y echando humo negro, típico del transporte público tapatío. Mientras se acomodaban en los asientos de plástico azul, Paloma no podía dejar de pensar en esa cifra. 50,000 pesos le permitirían no solo comprar las medicinas de su madre sin racionarlas, sino también arreglar las goteras del techo antes de que llegaran las lluvias de noviembre. «¿Tú crees que sea real?», preguntó en voz baja, viendo pasar las casas coloridas del barrio por la ventana empañada. «Mija, ¿qué tienes que perder? En el peor de los casos, no te contestan. En el mejor, pues ya viste». Paloma llegó a la oficina de contabilidad, donde trabajaba con 5 minutos de retraso. El licenciado Ramírez, un hombre de 50 años con bigote canoso y mal carácter, la recibió con su habitual gesto de desaprobación. «Herrera, esta es la tercera vez este mes. Ya hablamos de la puntualidad». «Disculpe, licenciado, el camión se descompuso en el camino», mintió Paloma mientras encendía su computadora, una reliquia del 2010 que tardaba eternidades en arrancar. El día se arrastraba entre facturas, llamadas de proveedores molestos y el ruido constante del tráfico de la avenida Chapultepec que se colaba por las ventanas mal selladas. Durante la hora de comida, mientras calentaba los frijoles refritos que había traído de casa en el microondas de la oficina, Paloma volvió a ver el anuncio en el teléfono de Sofía. Se busca asistente personal para empresario. Requisitos: discreción absoluta, disponibilidad para viajar, presentación impecable. Ofrecemos sueldo competitivo, prestaciones superiores, oportunidad de crecimiento. Interesadas enviar CV al WhatsApp. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía el mensaje. «Buenas tardes, vi su anuncio y me interesa la posición de asistente personal. Adjunto mi currículum, quedo atenta. Saludos, Paloma Herrera». El mensaje se marcó como entregado inmediatamente, y Paloma sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué tipo de trabajo requería discreción absoluta? ¿Y qué significaba exactamente presentación impecable para alguien que compraba su ropa en el tianguis de los miércoles? Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su madre, doña Carmen, sentada en la pequeña sala viendo las noticias en su televisión de tubo. A los 58 años, la diabetes había cobrado su precio. Sus piernas se hinchaban constantemente y necesitaba inyectarse insulina 3 veces al día, una rutina que se había vuelto cada vez más costosa. «¿Cómo te fue hoy, mija?», preguntó doña Carmen, notando la expresión preocupada de su hija. «Bien, mamá. ¿Ya te pusiste la insulina de la tarde?» «Sí, pero ya nada más me quedan 3 ampolletas. El viernes tenemos que ir por más». Paloma hizo cálculos mentales rápidamente. Las ampolletas costaban 800 pesos cada una, y con su sueldo de 8,500 pesos mensuales, significaba prácticamente una semana completa de trabajo. Su teléfono vibró,
y el corazón le dio un vuelco al ver un mensaje de un número desconocido. Buenas tardes, Paloma. Recibimos su CV. Nos gustaría agendar una entrevista. ¿Puede viajar a la Ciudad de México el jueves? Nosotros cubrimos los gastos de viaje. Confirme su disponibilidad. Paloma leyó el mensaje 3 veces antes de creer que era real. Una entrevista de trabajo en la capital, con gastos pagados. Era demasiado bueno para ser verdad, pero también demasiado bueno para dejarlo pasar. El jueves por la mañana, Paloma se despertó a las 4:30 a.m. con un nudo en el estómago. Había tomado el último camión nocturno a la Ciudad de México, un viaje de 6 horas que la había dejado con el cuerpo adolorido y los nervios de punta. Se había hospedado en un hotel económico cerca de la central de autobuses del norte, usando parte de sus ahorros de emergencia. Se bañó con cuidado, se puso su único traje formal, un conjunto negro que había comprado para la graduación de la preparatoria y que afortunadamente aún le quedaba, y se maquilló con los productos básicos que había conseguido en una farmacia de descuento. Se veía presentable, aunque sabía que su definición de presentable probablemente difería mucho de lo que esperaba un millonario. El World Trade Center se alzaba imponente contra el cielo gris de la capital, sus torres de cristal reflejando las nubes bajas que amenazaban lluvia. Paloma nunca había estado en un edificio tan elegante. El lobby de mármol blanco y los elevadores de acero inoxidable la hicieron sentir como si hubiera entrado a otro mundo. «Buenos días. Vengo a una entrevista con el señor Mendoza», le dijo a la recepcionista, una mujer impecablemente vestida que la miró de arriba abajo con discreción profesional. «Piso 28. La están esperando». El elevador subió silenciosamente y Paloma sintió que el estómago se le quedaba abajo. A través de las ventanas panorámicas pudo ver la inmensidad de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte, una masa de concreto y luces que la hizo sentir minúscula. La oficina del piso 28 era un estudio de elegancia moderna, pisos de madera oscura, muebles de diseño y una vista espectacular de la ciudad. Una secretaria rubia, vestida con lo que parecía ser ropa de diseñador, la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Herrera, el señor Mendoza la recibirá en un momento. Por favor, tome asiento». Paloma se sentó en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su salario de 3 meses, tratando de no tocar nada. Sus manos sudaban ligeramente y se las limpió discretamente en la falda mientras observaba las obras de arte que adornaban las paredes. «Señorita Herrera, pase por favor». La voz masculina la hizo levantar la vista y por un momento se quedó sin palabras. Rodrigo Mendoza era diferente a lo que había imaginado. Esperaba encontrar a un hombre mayor, tal vez con panza y aires de superioridad. En cambio se encontró con un hombre de 35 años, alto, de complexión atlética y vestido con un traje gris que le quedaba como si hubiera sido hecho a la medida. Sus ojos oscuros la observaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera leer todos sus secretos. «Mucho gusto, soy Rodrigo Mendoza», dijo extendiéndole la mano. Su apretón fue firme pero no agresivo, y Paloma notó que tenía las manos cuidadas, sin callos ni asperezas, tan diferentes a las suyas. «Paloma Herrera, mucho gusto», respondió esperando que su voz no temblara. La oficina privada de Rodrigo era aún más impresionante que la recepción. Un escritorio de caoba dominaba el espacio, flanqueado por estanterías llenas de libros de negocios y fotografías de construcciones y desarrollos inmobiliarios. En una esquina había una pequeña sala de estar con sillones de cuero color crema. «Por favor, siéntese», dijo Rodrigo, señalando uno de los sillones. «¿Gusta algo de tomar? ¿Café, agua, té?» «Un agua estaría bien, gracias». Rodrigo sirvió 2 vasos de agua de una jarra de cristal que parecía más cara que toda la vajilla de la casa de Paloma. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas con elegancia natural, y abrió una carpeta que contenía lo que parecía ser su currículum. «Veo que estudió administración en la Universidad de Guadalajara y que ha trabajado como secretaria durante 2 años», dijo, revisando los papeles. «Sus referencias son excelentes. El licenciado Ramírez dice que es muy responsable y confiable». Paloma se sorprendió. «¿Habló con él?» «Por supuesto. Siempre verifico las referencias». Rodrigo la miró directamente a los ojos. «También sé que cuida a su madre enferma y que necesita este trabajo más que un simple cambio profesional».
La directa observación la tomó por sorpresa, y Paloma sintió que se sonrojaba. Sí, señor. Mi madre tiene diabetes y los tratamientos son costosos. Aprecio su honestidad. Rodrigo se reclinó en su sillón estudiándola. Permítame ser igualmente directo con usted, Paloma. Este no es un trabajo convencional de asistente personal. El corazón de Paloma se aceleró. Aquí venía la trampa, la razón por la que el salario era tan alto. Se preparó mentalmente para levantarse y salir con dignidad. Necesito que alguien me acompañe a eventos sociales y cenas de negocios representando el papel de mi esposa, continuó Rodrigo, observando cuidadosamente su reacción. Nada físico, nada inapropiado. Simplemente actuar como una pareja estable frente a clientes e inversionistas que valoran la estabilidad familiar. Paloma parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Esposa falsa? En esencia sí. Tengo una importante negociación con inversionistas japoneses que llega a su fase final. Ellos son muy tradicionales y prefieren hacer negocios con hombres casados, que consideran más estables y confiables. Necesito que alguien interprete ese papel durante las próximas semanas. ¿Y por qué yo?, preguntó Paloma, genuinamente curiosa. Seguramente conoce mujeres más apropiadas para ese tipo de eventos. Rodrigo sonrió por primera vez desde que había llegado, y Paloma notó cómo su rostro se transformaba completamente. Precisamente por eso la elegí. Las mujeres de mi círculo social son demasiado conocidas o tienen sus propias agendas. Usted es inteligente, presentable y claramente sabe mantener la discreción. Además, necesita el dinero lo suficiente como para tomarse esto en serio. La propuesta era tan surreal que Paloma no sabía si reírse o salir corriendo. ¿Cuánto tiempo sería? 6 semanas, tal vez 2 meses como máximo. El pago sería de 100,000 pesos al mes, más gastos más un bono de 50,000 si completamos exitosamente la negociación. Paloma sintió que se mareaba. 200,000 pesos en 2 meses era más dinero del que había visto junto en su vida. Con eso podría comprar un año completo de medicinas para su madre, arreglar la casa y tal vez incluso ahorrar algo. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Acompañarme a cenas, eventos sociales, tal vez algún viaje de fin de semana. Tendría que aprender algunos detalles básicos sobre mi negocio y mi historia personal para que la actuación sea convincente. Nada más. ¿Y después? Después, cada quien vuelve a su vida. Usted regresa a Guadalajara con suficiente dinero para resolver sus problemas y yo completo mi negociación. Paloma miró por la ventana hacia la vastedad de la ciudad, pensando en su madre esperándola en casa, en las cuentas pendientes, en los sueños que había postergado por la necesidad. Era una locura, pero también era una oportunidad que tal vez nunca volvería a presentarse. ¿Necesita tiempo para pensarlo?, preguntó Rodrigo. Acepto, dijo Paloma, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Pero necesito regresar a Guadalajara para arreglar algunos asuntos y hablar con mi madre. Por supuesto. Puede empezar el lunes próximo. Sí, señor. Rodrigo se levantó y extendió la mano nuevamente. Entonces, bienvenida al equipo, señora Mendoza. El título ficticio resonó extrañamente en los oídos de Paloma mientras estrechaba su mano, sin saber que acababa de cambiar su vida para siempre. El lunes siguiente, Paloma llegó a la Ciudad de México con una maleta prestada por Sofía y el corazón acelerado. Rodrigo había arreglado que se hospedara en un hotel de 5 estrellas en Polanco, un lugar tan lujoso que se sintió como una impostora desde el momento en que pisó el lobby de mármol rosa. «Buenos días, señora Mendoza», la saludó el conserje, usando el apellido que ahora tendría que fingir que era suyo. Su esposo dejó instrucciones de que la esperaran en la suite presidencial. Paloma asintió con una sonrisa forzada, tratando de aparentar naturalidad mientras el botones la acompañaba al elevador. La suite era más grande que toda su casa en Guadalajara. 2 recámaras, una sala de estar, comedor y un balcón con vista a toda la ciudad. En la mesa de centro había una nota de Rodrigo junto a varias cajas de tiendas departamentales caras. Paloma necesitará ropa apropiada para los eventos. Todo está en su talla. Nos vemos mañana a las 9 a.m. en mi oficina para prepararla. RM. Con manos temblorosas abrió las cajas. Vestidos de diseñador,
zapatos de tacón alto, bolsas de piel legítima, incluso ropa interior de seda. Todo parecía salido de una revista de moda. Se probó un vestido azul marino de corte elegante y se vio en el espejo de cuerpo completo del baño. La imagen que le devolvió la mirada la sorprendió. Se veía sofisticada, diferente, como si realmente pudiera pertenecer a ese mundo. Esa noche, acostada en la cama king size más cómoda en la que había dormido en su vida, llamó a su madre. «¿Cómo está todo por allá, mija?», preguntó doña Carmen. «Bien, mamá. Muy diferente a lo que estoy acostumbrada». Paloma miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «¿Ya te pusiste la insulina?» «Sí, no te preocupes. Sofía vino a checar que estuviera bien. Dice que te ve muy nerviosa en las fotos que le mandaste». Paloma había enviado algunas selfies discretas desde el hotel, cuidándose de no mostrar demasiado lujo. «Es solo que todo es muy nuevo. Mija, ten cuidado. Los hombres ricos no regalan nada sin esperar algo a cambio». Las palabras de su madre resonaron en su mente después de colgar. ¿Qué esperaba realmente Rodrigo de ella? Al día siguiente lo descubriría. La oficina de Rodrigo parecía diferente a la luz de la mañana. Él ya estaba esperándola con café recién hecho, vestido con un traje color carbón que resaltaba sus ojos oscuros. «Buenos días, Paloma. Se ve diferente», dijo, observándola con aprobación. Llevaba puesto uno de los vestidos que él había enviado, color beige con un corte que la favorecía. «Gracias por la ropa. Debo decir que todo esto sigue sintiéndose surreal». «Lo entiendo perfectamente». Rodrigo sirvió 2 tazas de café. «Por eso pensé que deberíamos comenzar con lo básico. Necesita conocer mi historia, mi negocio, algunos detalles personales que una esposa sabría». Durante las siguientes 3 horas, Rodrigo le contó su vida con una precisión casi clínica. Había heredado la empresa constructora de su padre a los 28 años, después de que éste muriera de un infarto. Nunca había estado casado realmente, aunque había tenido algunas relaciones largas que no funcionaron debido a su dedicación obsesiva al trabajo. Le gustaba el café negro, detestaba las películas de terror y había estudiado ingeniería civil antes de enfocarse en los negocios. «¿Y su familia?», preguntó Paloma, tomando notas mentales. «Mi madre vive en Cuernavaca. Nos vemos ocasionalmente, pero nuestra relación es complicada. Ella nunca aprobó que me hiciera cargo del negocio tan joven». Rodrigo la miró directamente. «¿Y la suya?». «Ya sabe lo esencial. Mi padre murió cuando tenía 12 años. Desde entonces, somos solo mi madre y yo». «¿Cómo murió?». La pregunta la tomó desprevenida. «Accidente de trabajo. Era electricista y hubo un cortocircuito». Paloma sintió la familiar punzada de dolor. «Mamá tuvo que trabajar de limpieza en oficinas para mantenernos. Por eso estudié administración, quería darle una vida mejor». Algo cambió en la expresión de Rodrigo, una suavidad que no había visto antes. «Lo siento, no debí preguntar. Está bien. Si vamos a fingir estar casados, supongo que debería conocer esas cosas». El resto de la mañana la pasaron repasando la historia que contarían. Se habían conocido en un evento de caridad hace 2 años. Se habían casado en una ceremonia íntima 6 meses atrás y vivían en un penthouse en Santa Fe. Rodrigo había elegido esos detalles cuidadosamente para que sonaran convincentes, pero no demasiado verificables. «El jueves tenemos nuestra primera prueba», dijo mientras revisaba su agenda. «Una cena con un cliente importante en el restaurante Pujol. Nada demasiado formal, pero es una buena oportunidad para practicar». Paloma sintió una oleada de pánico. «¿Pujol? He oído que es uno de los restaurantes más caros de México». «Lo es. Por eso necesita estar preparada. Mañana tendrá una cita con una consultora de imagen y pasado mañana practicaremos protocolos sociales». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de transformación. La consultora de imagen, una mujer elegante llamada Patricia, la enseñó a caminar con tacones altos, a sentarse con gracia y básicos de protocolo en la mesa. Un estilista profesional perfeccionó su maquillaje y peinado, mostrándole técnicas que nunca había imaginado. «Tienes huesos hermosos», le dijo Patricia mientras le enseñaba a aplicar rubor. «Solo necesitas aprender a resaltarlos. Y tu postura, relaja los hombros. Una mujer segura de sí misma no necesita encorvarse». El miércoles, Rodrigo la llevó a almorzar a un restaurante elegante en Polanco para practicar.
Paloma se sentía rígida, consciente de cada movimiento, cada palabra. «Relájese», le dijo Rodrigo cuando notó su tensión. «Está actuando como si fuera a un examen. Es que me siento como si estuviera en uno». «Paloma, míreme», esperó hasta que ella levantó la vista. «Usted es inteligente, tiene clase natural. Solo necesita confiar en sí misma». Algo en su voz, en la forma en que la miraba, hizo que se relajara ligeramente. «¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he conocido a muchas mujeres de mi círculo social y la mayoría son superficiales o calculadoras. Usted es diferente, es genuina». El cumplido la tomó por sorpresa y sintió que se sonrojaba. «Gracias. Además», agregó Rodrigo con una sonrisa que la hizo sentir extrañamente mareada, «si fuera tan mala actriz, no habría aceptado este trabajo sin hacer más preguntas». Paloma se rió a pesar de sus nervios. Touché. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse en su lujosa habitación de hotel, se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada se veía sofisticada, segura, completamente diferente a la secretaria nerviosa que había llegado a la Ciudad de México días atrás. Pero por debajo de toda esa transformación externa, seguía siendo la misma Paloma que se preocupaba por su madre y contaba cada peso. Lo que no esperaba era que al transformar su apariencia externa, algo dentro de ella también estaba comenzando a cambiar. Y algo le decía que Rodrigo Mendoza no era tan inmune a esos cambios como pretendía ser. El jueves por la noche, Paloma se encontró parada frente al espejo de su habitación, ajustándose por 10ª vez el vestido negro que había elegido para la cena en Pujol. Era elegante sin ser ostentoso, con un corte que la favorecía y que había aprendido a llevar con gracia gracias a las lecciones de Patricia. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Rodrigo impecablemente vestido con un traje azul marino, una camisa blanca perfectamente planchada y una corbata color plata. Se veía devastadoramente elegante, y Paloma sintió que su corazón se aceleraba involuntariamente. «Está lista», dijo él, pero no como una pregunta. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con aprobación profesional. «Perfecta. Gracias», respondió Paloma, tomando su bolsa de mano. Las lecciones de los últimos días habían surtido efecto. Se movía con más seguridad, aunque por dentro seguía sintiéndose como una impostora. En el elevador hacia el lobby, Rodrigo le entregó un pequeño estuche de terciopelo negro. «¿Qué es esto? Ábralo». Dentro había un anillo de compromiso con un diamante solitario y una argolla de matrimonio que hacían juego. No eran ostentatiosamente grandes, pero eran claramente costosos y de buen gusto. «Por el papel que interpretamos», explicó Rodrigo. «Una esposa no saldría sin su anillo de bodas». Paloma se deslizó los anillos en el dedo anular izquierdo, sorprendida por lo bien que le quedaban. «¿Cómo supo mi talla?», le pedía a Patricia que la averiguara discretamente durante sus sesiones. El peso de los anillos en su dedo se sentía extrañamente natural, como si hubieran pertenecido ahí siempre. Era un pensamiento peligroso, y lo apartó de su mente rápidamente. El restaurante Pujol era todo lo que había imaginado y más. Iluminación tenue, decoración moderna pero acogedora, y un ambiente de exclusividad que se podía sentir en el aire. El maître los recibió como si fueran viejos amigos. «Señor Mendoza, qué gusto verlo. Y usted debe ser la señora Mendoza», dijo dirigiéndose a Paloma con una sonrisa genuina. «Hemos escuchado mucho sobre usted». «Un placer conocerlo», respondió Paloma, recordando las lecciones sobre cómo comportarse con el personal de servicio en lugares elegantes. Los acompañaron a una mesa junto a la ventana, donde ya esperaba un hombre de unos 50 años, distinguido, con cabello canoso y traje impecable. «Carlos, te presento a mi esposa, Paloma», dijo Rodrigo, colocando su mano suavemente en la espalda de ella. «Paloma, él es Carlos Santillán, uno de mis socios más importantes». «Encantado, señora Mendoza». Carlos se levantó para saludarla. «Rodrigo no paraba de hablar de usted, pero debo decir que sus descripciones se quedaron cortas». «Es muy amable, señor Santillán», respondió Paloma, permitiendo que Rodrigo la ayudara a sentarse. La cena transcurrió de manera más natural de lo que había esperado. Carlos resultó ser un conversador encantador, y Paloma descubrió que podía seguir el ritmo de la plática sin mayor dificultad. Hablaron de arte, viajes y un poco de negocios,
aunque Rodrigo hizo la mayor parte de la conversación empresarial. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos?, preguntó Carlos durante el segundo plato. Paloma sintió un momento de pánico, pero Rodrigo tomó su mano por encima de la mesa con naturalidad. En un evento de caridad hace 2 años, respondió. Paloma estaba coordinando las donaciones para una fundación que ayuda a familias con enfermos diabéticos. Era la historia que habían ensayado, pero la forma en que Rodrigo la contó, mirándola con una expresión tierna, hizo que sonara completamente real. Incluso agregó detalles que no habían discutido. Fue amor a primera vista, continuó. Nunca había conocido a alguien tan dedicada a ayudar a otros. Me enamoré de su corazón antes que de su belleza. Las palabras, aunque parte de la actuación, hicieron que Paloma sintiera un calor extraño en el pecho. La forma en que Rodrigo la miraba en ese momento parecía tan genuina que por un segundo olvidó que todo era fingido. «Qué romántico», dijo Carlos. «En estos tiempos es raro encontrar amor verdadero». «Tuvimos suerte», respondió Paloma, encontrando su voz. Aunque Rodrigo puede ser bastante terco cuando se obsesiona con un proyecto. Rodrigo se rió, y Paloma notó que era la primera vez que lo escuchaba reírse genuinamente. El sonido era cálido y contagioso. «Es cierto», admitió él. «Paloma tiene que recordarme constantemente que debo comer y dormir cuando estoy trabajando en algo importante». «Una buena esposa siempre cuida de su marido», comentó Carlos con aprobación. «Mi Esperanza lleva 30 años haciéndolo conmigo». El resto de la cena fluyó sin contratiempos. Paloma se sorprendió disfrutando la conversación y notó que Rodrigo parecía más relajado de lo que había estado durante toda la semana. Cuando Carlos se excusó para ir al baño, se quedaron solos por primera vez en la noche. «Lo está haciendo muy bien», murmuró Rodrigo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Gracias. Carlos es más fácil de lo que esperaba. Le cae bien. Puedo notarlo». En ese momento, Paloma se dio cuenta de que la mano de Rodrigo seguía cubriendo la suya sobre la mesa. Su piel era cálida, y había algo reconfortante en el contacto que no tenía nada que ver con la actuación. «Rodrigo, yo...» «Perdonen la interrupción». Carlos había regresado. «Pero mi esposa me está mandando mensajes. Al parecer nuestro nieto se enfermó y tengo que irme». «Por supuesto, no se preocupe», dijo Rodrigo levantándose. «Antes de irme quería decirles que estoy muy impresionado, no solo por el proyecto, Rodrigo, sino por ver lo feliz que te ves. Es la primera vez en años que no hablas solo de trabajo». Carlos se dirigió a Paloma. «Señora, sea lo que sea que hizo con este hombre, siga haciéndolo». Después de que Carlos se fuera, Rodrigo y Paloma se quedaron en silencio por un momento. La tensión de la actuación se había disipado, pero algo más había tomado su lugar. «¿Quiere que pidamos postre?», preguntó Rodrigo. «En realidad, me gustaría caminar un poco. Esta comida fue deliciosa, pero muy abundante». Salieron del restaurante hacia las calles de Polanco. La noche era fresca, y Paloma se alegró de haber traído una pashmina ligera. Sin pensarlo, Rodrigo se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros. «Gracias», dijo ella, inhalando involuntariamente el aroma sutil de su colonia. Caminaron en silencio por varias cuadras, pasando por galerías de arte y boutiques exclusivas. Era una zona de la ciudad completamente diferente al México que Paloma conocía, pero había algo mágico en esa noche. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Paloma finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué nunca se casó realmente? Quiero decir, es exitoso, atractivo, claramente puede tener a cualquier mujer que quiera». Rodrigo se detuvo frente a una fuente iluminada y la miró directamente. «Porque nunca encontré a alguien que me viera a mí y no a mi cuenta bancaria». La honestidad cruda de su respuesta la sorprendió. «Eso debe ser muy solitario». «Lo es», admitió él, «pero es más seguro que confiar en alguien y descubrir que sus sentimientos tienen precio». Paloma sintió una punzada de culpa. ¿No era exactamente eso lo que ella estaba haciendo? ¿Fingir sentimientos por dinero? «Rodrigo, yo...» «No se sienta mal por esto», dijo él, como si hubiera leído sus pensamientos. «Usted está siendo honesta sobre lo que necesita. Es más de lo que puedo decir de la mayoría de las mujeres que he conocido». Regresaron al hotel en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En el elevador, Rodrigo la acompañó hasta la puerta de su habitación. «Mañana tenemos una comida con el equipo de arquitectos», le recordó. «A las 2 p.m.
Ahí estaré. Él se acercó ligeramente y por un momento Paloma pensó que iba a besarla. En cambio, tomó su mano y suavemente deslizó el anillo de compromiso fuera de su dedo. «Es mejor que los guarde en la caja fuerte del hotel», explicó. «Son muy valiosos». Paloma asintió, pero cuando él se alejó caminando por el pasillo, se dio cuenta de que sentía la ausencia del peso de los anillos como una pérdida física. Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero cómoda. Paloma se levantaba temprano, desayunaba en su habitación mientras revisaba su agenda y luego se encontraba con Rodrigo para diferentes compromisos: comidas de negocios, visitas a obras en construcción, reuniones con inversionistas. En cada ocasión interpretaba su papel de esposa perfecta con creciente naturalidad. Lo que no había anticipado era lo fácil que resultaba estar con él. Rodrigo era inteligente, divertido cuando se relajaba y sorprendentemente considerado. Siempre se aseguraba de que ella estuviera cómoda, le explicaba el contexto de las reuniones de antemano y nunca la hacía sentir como si fuera solo un accesorio en su brazo. El viernes por la tarde, después de una exitosa presentación con unos inversionistas españoles, Rodrigo la sorprendió con una propuesta inesperada. «¿Le gustaría acompañarme a Cuernavaca este fin de semana?», preguntó mientras regresaban a su oficina. «Mi madre está celebrando su cumpleaños y, bueno, sería extraño que no llevara a mi esposa». Paloma sintió una oleada de pánico. ¿Su madre real? «Rodrigo, no sé si puedo engañar a su familia. Es solo mi madre y créame, ella también estará actuando. Fingirá que le agrada cualquier mujer que lleve», dijo con una sonrisa irónica. «Además, será una buena práctica para los japoneses». El sábado por la mañana, el chofer de Rodrigo lo recogió en un BMW negro para el viaje a Cuernavaca. Paloma había elegido un vestido color coral, elegante pero no demasiado formal, y se había peinado en un chongo bajo que Patricia le había enseñado. «Hábleme de su madre», pidió mientras salían de la ciudad. «Mercedes Mendoza, viuda, 62 años. Fue esposa de empresario durante 30 años y nunca trabajó fuera de casa. Opina que me hice cargo del negocio demasiado joven y que debería haberme casado y tenido hijos hace mucho tiempo». Rodrigo miraba por la ventana. «Le va a encantar conocer a mi esposa, pero va a buscar defectos en usted porque en su mente nadie es lo suficientemente bueno para su hijo». «Genial, sin presión», murmuró Paloma. «Solo sea usted misma. Su sinceridad es su mejor cualidad». La casa de Mercedes Mendoza en Cuernavaca era una mansión colonial hermosa, rodeada de jardines exuberantes y con una vista espectacular de las montañas. Paloma se sintió intimidada al momento de llegar. Mercedes los recibió en la puerta principal. Una mujer elegante, cabello perfectamente peinado, vestida con un conjunto de lino color beige y joyas discretas, pero claramente costosas. Sus ojos, del mismo color que los de Rodrigo, evaluaron a Paloma en 2 segundos. «Hijo», dijo abrazando a Rodrigo, «y tú debes ser Paloma». «Mucho gusto, señora Mendoza», respondió Paloma extendiendo la mano. Mercedes la ignoró y la abrazó también, aunque Paloma pudo sentir la rigidez en el gesto. «Llámame Mercedes, querida. Después de todo, ahora eres familia». La comida de cumpleaños fue una prueba de resistencia. Estaban presentes la hermana de Mercedes, 2 primas y algunos amigos de la familia. Todos parecían conocer íntimamente la vida de Rodrigo y tenían preguntas específicas sobre su matrimonio. «¿Cuándo planean tener hijos?», preguntó la tía Esperanza durante el primer plato. «Estamos enfocados en conocernos mejor primero», respondió Paloma diplomáticamente. «¿Y tu familia, querida?», intervino Mercedes. Rodrigo mencionó que son de Guadalajara. «Sí, señora, mi madre y yo. Perdí a mi padre cuando era joven». «Qué trágico», dijo Mercedes, pero Paloma detectó una nota de desaprobación, como si la muerte de su padre fuera algún tipo de falla social. Durante el postre, mientras los hombres discutían negocios en la terraza, las mujeres se quedaron en el comedor. Mercedes aprovechó la oportunidad para interrogar a Paloma más directamente. «Dime, Paloma, ¿qué hacías antes de casarte con mi hijo?» «Trabajaba en administración». «¿En qué tipo de empresa?» Paloma sintió la trampa cerrándose. «Una firma de contabilidad pequeña». «Ya veo». Mercedes tomó un sorbo de su café. Debe haber sido difícil adaptarse a este estilo de vida.
En algunos aspectos, sí, pero Rodrigo ha sido muy paciente conmigo. Mi hijo siempre fue demasiado blando, comentó la tía Esperanza. Su padre habría elegido una esposa de mejor familia. El comentario dolió más de lo que Paloma había esperado, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció en la puerta. ¿De qué están hablando? Solo conociendo mejor a tu esposa, dijo Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, en el camino de regreso a México, Paloma estaba inusualmente callada. No las escuche, dijo Rodrigo finalmente. Mi madre y mi tía son snobs. Siempre han sido así. Tienen razón, respondió Paloma suavemente. No pertenezco a ese mundo. Rodrigo detuvo el auto en el acotamiento de la autopista y se volteó hacia ella. Escúcheme bien. Usted vale más que todas esas mujeres juntas. Tiene más integridad, más fuerza, más corazón que cualquier niña bien que pudiera haber elegido. La intensidad en su voz la sorprendió. Rodrigo, no permita que nadie la haga sentir menos por venir de una familia trabajadora. Mi abuelo empezó vendiendo pollos en un mercado. Toda esa pretensión es solo eso, pretensión. Cuando llegaron al hotel, Rodrigo la acompañó hasta su habitación como siempre. Pero esta vez, cuando llegaron a la puerta, ninguno de los dos se movió para despedirse. Gracias por defenderme hoy, dijo Paloma suavemente. No necesita que la defienda. Solo necesita que alguien le recuerde lo valiosa que es. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una electricidad que no tenía nada que ver con la actuación. Rodrigo se acercó ligeramente, y Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Pero en el último segundo, él se detuvo y dio un paso atrás. Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, Paloma se dio cuenta de que las líneas entre la actuación y la realidad se estaban volviendo peligrosamente borrosas. Y lo que era peor, no estaba segura de querer que se aclararan. La semana siguiente fue una montaña rusa de emociones para Paloma. Los eventos sociales se habían vuelto rutinarios, pero su relación con Rodrigo se había complicado considerablemente. Había momentos de cercanía genuina seguidos por períodos de distancia profesional que la confundían. El miércoles por la noche, mientras cenaban solos en un restaurante japonés para practicar para la importante reunión con los inversionistas nipones, Rodrigo parecía más tenso de lo usual. ¿Está nervioso por mañana?, preguntó Paloma, notando cómo jugueteaba con sus palillos. Un poco. Esta negociación representa 5 años de trabajo. Si sale bien, será el proyecto más grande de mi carrera. ¿Y si sale mal? Rodrigo la miró directamente. Prefiero no pensarlo. Todo va a salir bien, dijo Paloma, cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. Hemos practicado tanto que hasta yo me creo que somos matrimonio. La confesión salió antes de que pudiera detenerla, y ambos se quedaron inmóviles. La mano de Rodrigo se volteó bajo la suya, entrelazando sus dedos. «Paloma», comenzó él, pero se interrumpió cuando llegó el mesero. «Ya decidieron qué van a ordenar». El momento se rompió, pero la tensión permaneció durante el resto de la cena. El jueves llegó con una lluvia ligera que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Paloma. Se había despertado temprano, nerviosa por la cena que definiría el éxito o fracaso de todo el plan. Se vistió con especial cuidado, un vestido negro elegante, zapatos de tacón y las joyas que Rodrigo le había proporcionado. Se veía sofisticada, pero por dentro seguía sintiéndose como la secretaria de Guadalajara que había llegado a la capital 3 semanas atrás. La cena sería en el restaurante del Hotel St. Regis, uno de los más exclusivos de la ciudad. Rodrigo había reservado un salón privado para garantizar la discreción de la reunión. ¿Lista?, preguntó cuando se encontraron en el lobby del hotel. «Tan lista como puedo estar». Los inversionistas japoneses llegaron puntualmente. Hiroshi Tanaka, el líder del grupo, un hombre de unos 55 años con una presencia imponente, y su asistente, Yuki Sato, una mujer de 40 años que hablaba español perfectamente. «Señor Mendoza, es un placer conocerlo finalmente», dijo Tanaka a través de la traducción de Sato. «El placer es mío, señor Tanaka. Permítame presentarle a mi esposa, Paloma». Paloma hizo una ligera reverencia, recordando las lecciones sobre protocolo japonés que había estudiado. «Es un honor conocerlos», dijo en español,
Luego agregó en inglés básico, "Thank you for coming to Mexico". Tanaka sonrió y respondió directamente en español, con acento marcado pero comprensible. Su esposa es muy considerada, señor Mendoza. La cena comenzó formalmente, con platos cuidadosamente seleccionados que respetaran las preferencias dietéticas de los invitados. La conversación inicial fue ligera, comentarios sobre la Ciudad de México, diferencias culturales, algunos aspectos del negocio inmobiliario en general. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó Sato durante el segundo plato. 8 meses, respondió Rodrigo. Ha sido el período más feliz de mi vida. En Japón valoramos mucho la estabilidad familiar en los negocios, comentó Tanaka. Un hombre casado demuestra responsabilidad, compromiso. Estoy completamente de acuerdo, dijo Rodrigo. Paloma me ha enseñado que el éxito en los negocios significa poco sin alguien con quien compartirlo. La forma en que lo dijo, mirándola directamente mientras hablaba, hizo que Paloma sintiera que las palabras eran genuinas, pero se recordó que todo era parte de la actuación. ¿Y usted, señora Mendoza, cómo se siente siendo la esposa de un empresario tan dedicado?, preguntó Sato. Al principio fue un ajuste, respondió Paloma honestamente. Rodrigo es muy apasionado con su trabajo y a veces olvida que existe un mundo fuera de la oficina. Pero he aprendido a admirar su dedicación. Cuando ama algo, lo hace con todo su corazón. Esta vez fue Rodrigo quien la miró con sorpresa. Había algo en la forma en que lo había dicho que sonaba demasiado real. Es importante tener una compañera que entienda las demandas del negocio, comentó Tanaka con aprobación. El resto de la cena transcurrió smoothly. Rodrigo presentó los detalles de su proyecto. Un complejo de uso mixto en Santa Fe, que combinaría oficinas, residencias de lujo y espacios comerciales. Los números eran impresionantes, y Paloma pudo ver el interés genuino en los ojos de los inversionistas. Durante el postre, Tanaka hizo la pregunta que había estado esperando toda la noche. Señor Mendoza, estamos muy impresionados con su propuesta, pero antes de tomar una decisión final, me gustaría conocer mejor sus planes personales. ¿Planean tener hijos pronto? Paloma sintió que se le secaba la garganta. Esta pregunta no la habían ensayado específicamente. Esperamos formar una familia en el futuro cercano, respondió Rodrigo sin vacilar. De hecho, hemos estado hablando de eso recientemente. ¡Qué maravilloso!, dijo Sato. Los niños son una bendición. Sí, agregó Paloma, encontrando su voz. Creemos que es importante construir primero una base sólida en nuestro matrimonio, pero definitivamente queremos hijos. Tanaka asintió con satisfacción. Excelente. Eso demuestra planificación y madurez. Cuando los inversionistas se fueron, prometiendo una respuesta dentro de una semana, Rodrigo y Paloma se quedaron solos en el salón privado. La tensión de la noche comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de triunfo. Creo que salió bien, dijo Rodrigo aflojándose la corbata. Mejor que bien. Vi sus caras cuando presentó las proyecciones financieras. Están interesados. No podría haberlo hecho sin usted. Fue perfecta esta noche. Paloma sintió una oleada de calidez ante el cumplido, pero también una punzada de tristeza. Una vez que obtuviera la respuesta de los japoneses, su tiempo juntos llegaría a su fin. Rodrigo, después de que esto termine, ¿quiere que vayamos a tomar una copa para celebrar?, la interrumpió él. Conozco un bar tranquilo cerca de aquí. Paloma asintió, aunque tenía la sensación de que él había cambiado de tema deliberadamente. El bar resultó ser un speakeasy elegante en la Roma Norte, con iluminación tenue y música jazz en vivo. Se sentaron en una mesa apartada, y Rodrigo ordenó whisky, mientras Paloma pidió una copa de vino tinto. No puedo creer que haya pasado un mes desde que nos conocimos, dijo Paloma jugando con el stem de su copa. Ha sido intenso, admitió Rodrigo. ¿Se arrepiente de haber hecho esto? Rodrigo la miró durante un largo momento antes de responder. No, pero tampoco esperaba que fuera tan complicado. ¿Complicado cómo? Él tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Al principio pensé que sería fácil mantener límites claros. Negocios, nada personal. Pero usted, ¿yo qué? Usted hace que sea imposible fingir que esto es solo un trabajo. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión, y Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Rodrigo, no debemos... Lo sé, dijo él.
No debemos complicar las cosas. Pero ya es demasiado tarde para eso, ¿verdad? Antes de que Paloma pudiera responder, su teléfono sonó. Era su madre. Se disculpó y contestó. «Mamá, ¿estás bien? Son casi las 11. Mija, perdón por llamar tan tarde, pero estoy en el hospital». El mundo de Paloma se detuvo. «¿Qué pasó?» «Me desmayé en casa. Sofía me encontró y llamó a la ambulancia. Los doctores dicen que mi azúcar está muy descontrolada. Voy para allá ahora mismo». «No, mija, ¿no puedes dejar tu trabajo?» «Mamá, voy para allá». Colgó el teléfono con manos temblorosas. Rodrigo ya estaba de pie. «¿Qué pasó?» «Mi madre está en el hospital. Tengo que irme a Guadalajara ahora. Te llevo al aeropuerto». Durante el camino, Paloma llamó a las aerolíneas buscando el primer vuelo disponible. El siguiente salía a las 6 a.m. «Voy contigo», dijo Rodrigo mientras esperaban en el lobby del hotel. «No, tienes que quedarte aquí. Los japoneses van a dar su respuesta pronto. Paloma, esto es más importante». «No», dijo ella firmemente. «Este proyecto es tu vida. No lo voy a arruinar». Se quedaron frente a la puerta del elevador y Paloma se dio cuenta de que podría ser la última vez que se vieran. Una vez que se fuera a cuidar a su madre, la excusa para regresar se desvanecería. «Rodrigo, yo...» Él se acercó y la besó. No fue un beso suave o tentativo, sino desesperado, lleno de todas las palabras que no habían dicho. Paloma se derritió en sus brazos, olvidando por un momento todo lo demás. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. «No podemos», susurró Paloma. «Lo sé», respondió él, «pero ya no puedo fingir que no siento nada». Las puertas del elevador se abrieron y Paloma entró sin mirar atrás. Mientras las puertas se cerraban, vio la expresión de dolor en el rostro de Rodrigo y su propio corazón se rompió un poco. El vuelo a Guadalajara fue el más largo de la vida de Paloma. Sentada en el asiento junto a la ventanilla, viendo las nubes pasar por debajo, no podía dejar de pensar en el beso. Había sido todo lo que había imaginado y más, pero también había sido una complicación que no podía permitirse. Su madre estaba estable cuando llegó al hospital civil. Sofía la esperaba en la sala de espera, con ojeras que traicionaban una noche sin dormir. «¿Cómo está?», preguntó Paloma, abrazando a su amiga. «Mejor. Los doctores lograron estabilizar su azúcar, pero dicen que ha estado descontrolada por semanas. ¿Por qué no me dijiste que estaba tan mal?». Paloma sintió una oleada de culpa. Durante las últimas semanas, había estado tan absorta en su vida en México que había descuidado las llamadas diarias con su madre. «No lo sabía. En mis llamadas siempre decía que estaba bien. Tú sabes cómo es tu mamá. No te iba a preocupar mientras estuvieras trabajando». Doña Carmen estaba dormida cuando Paloma entró a su habitación. Se veía pequeña y frágil en la cama del hospital, con una vía intravenosa en el brazo y monitores registrando sus signos vitales. Paloma tomó su mano y sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdóname, mamá. Debí estar aquí». Sus ojos se abrieron lentamente. «Mija, ¿qué haces aquí? Deberías estar trabajando. Mi lugar está contigo. No seas tonta. Ese trabajo te está cambiando la vida. Si supiera cuánto», pensó Paloma. Los siguientes días fueron un borrón de consultas médicas, ajustes de medicamento y preparativos para el alta. Los doctores fueron claros. Doña Carmen necesitaba supervisión constante y un régimen estricto de dieta y medicamentos. Ya no podía vivir sola. El miércoles por la mañana, mientras llenaba papeles del Seguro Social en la administración del hospital, Paloma recibió un mensaje de Rodrigo. «¿Cómo está tu madre?». Tanaka dio su respuesta. «Sí al proyecto. Gracias por hacer esto posible». Paloma leyó el mensaje varias veces. Debería sentirse feliz por él, pero solo sentía un vacío extraño. Le respondió brevemente: «Felicidades, mamá está mejor». No hubo respuesta. Esa tarde, Sofía la encontró en el pequeño patio del hospital, mirando al vacío. «¿Vas a contarme qué realmente está pasando?», preguntó sentándose junto a ella. «¿A qué te refieres?». «Paloma, te conozco desde que teníamos 5 años. Has estado actuando raro desde que regresaste. Y no me digas que es solo preocupación por tu mamá». Paloma suspiró. No podía contarle la verdad sobre el trabajo, pero necesitaba hablar con alguien. «Me enamoré del hombre equivocado». «¿Tu jefe?». «Algo así». «¿Y él?». «Es complicado. Venimos de mundos muy diferentes». Sofía la estudió por un momento.
¿Sabes qué creo? Que estás inventando problemas porque te da miedo ser feliz. No es tan simple, Sophie. El amor nunca es simple, pero tampoco tiene que ser imposible. El viernes, doña Carmen fue dada de alta con una lista extensa de cuidados especiales. Paloma había decidido no regresar a México. Su madre la necesitaba, y además, su papel en la vida de Rodrigo había terminado. Los japoneses habían aceptado, el contrato estaba firmado, y ya no había razón para continuar con la farsa. Ese fin de semana, mientras organizaba un horario de cuidados para su madre, Paloma trató de volver a su vida anterior. Llamó al licenciado Ramírez para pedirle su trabajo de vuelta, comenzó a buscar apartamentos en planta baja para su madre y trató de no pensar en Rodrigo. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno diabético de su madre, tocaron a la puerta. Paloma abrió esperando ver al vecino que había prometido venir a revisar la tubería, pero en su lugar encontró a Rodrigo. Estaba parado en su pequeño patio, vestido con jeans y una camisa blanca, completamente fuera de lugar en el modesto barrio de Santa Tere, pero devastadoramente guapo. En sus manos tenía un ramo de flores silvestres. «¿Qué haces aquí?», preguntó Paloma, sin poder ocultar su sorpresa. «Vine a ver cómo está tu madre y a hablar contigo». «Rodrigo, ¿no deberías...» «¿Paloma? ¿Quién es?». La voz de doña Carmen llegó desde la sala. «Un amigo del trabajo, mamá». Rodrigo sonrió ante la descripción. «¿Puedo pasar?». Paloma se hizo a un lado, consciente de que su casa debía parecer minúscula comparada con los lugares donde él estaba acostumbrado, pero Rodrigo entró sin ningún signo de incomodidad. «Mamá, él es Rodrigo Mendoza, mi jefe». Doña Carmen lo miró con curiosidad desde su sillón. «Mucho gusto, joven. Siéntese, por favor. Señora Herrera, es un honor conocerla. Paloma habla de usted constantemente. ¿Gusta un café?», ofreció Paloma nerviosamente. «Me encantaría». Mientras preparaba el café en su pequeña cocina, Paloma podía escuchar a Rodrigo conversando fácilmente con su madre sobre su salud, el barrio, el clima. No había ningún rastro de condescendencia en su voz, solo interés genuino. «Su hija es muy especial», lo escuchó decir. «No sé qué habría hecho sin ella estas últimas semanas. Paloma siempre ha sido muy responsable. Desde que murió su papá, se convirtió en mi sostén. Se nota que la crió bien». Cuando Paloma regresó con el café, encontró a Rodrigo viendo las fotografías familiares en la pequeña repisa junto a la televisión. «Este es tu papá», dijo señalando una foto de Paloma a los 10 años con un hombre sonriente en overol de trabajo. Sí, era electricista. Se parecen. Después de una hora de conversación, doña Carmen anunció que se iba a tomar su siesta de la tarde. Una vez que se retiró a su habitación, Paloma y Rodrigo se quedaron solos en la pequeña sala. «¿Por qué viniste realmente?», preguntó Paloma. «Porque no podía dejar las cosas como estaban entre nosotros», respondió Rodrigo mirándola directamente. «Lo que pasó la otra noche fue un error», lo interrumpió Paloma. «Los dos estábamos emocionados por el éxito de la cena, el alcohol. ¿Eso es lo que realmente crees?». Paloma se levantó del pequeño sillón y caminó hacia la ventana que daba al patio. «Rodrigo, mira a tu alrededor. Esta es mi realidad. No el hotel de 5 estrellas, no los restaurantes elegantes. Esto es quien soy realmente. Lo sé, y eso es exactamente lo que me enamoró de ti». Las palabras la golpearon como una bofetada. Se volteó para mirarlo, con los ojos muy abiertos. «No digas eso». «¿Por qué no? Es la verdad». Rodrigo se acercó a ella. «Me enamoré de tu honestidad, de tu fortaleza, de la forma en que cuidas a tu madre sin quejarte. Me enamoré de la mujer que prefiere comprar medicinas antes que ropa nueva, que trabaja en un lugar donde no la valoran porque necesita el dinero para su familia. Rodrigo, por favor, me enamoré de ti mucho antes de que te pusieras esos vestidos caros. La primera vez que te vi en mi oficina, nerviosa pero decidida a hacer lo que fuera necesario por tu madre, supe que eras diferente». Paloma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedes enamorarte de mí. Soy tu empleada». Esto empezó como un trabajo. Empezó como un trabajo, sí, pero se convirtió en algo más desde el primer día. ¿Y después qué? ¿Me llevo a vivir a tu mundo? ¿Finjo ser alguien que no soy por el resto de mi vida? No quiero que finjas ser nadie más.
Quiero que seas exactamente quien eres. Paloma se alejó de él, limpiándose las lágrimas. Tu madre tenía razón, no pertenezco a tu mundo. Esa noche en Cuernavaca me quedó muy claro. Mi madre es una snob amargada que nunca ha trabajado un día en su vida. Tú vales más que ella y todas sus amigas juntas. Eso no cambia los hechos. Somos de mundos diferentes. Los mundos se pueden cambiar, Paloma. Lo que no se puede cambiar es lo que siento por ti. Antes de que Paloma pudiera responder, doña Carmen salió de su habitación. Perdonen, pero necesito mi medicina de las 3, dijo, dirigiéndose a la cocina. Rodrigo la siguió. Señora Herrera, ¿puedo ayudarla con algo? Ay, no se moleste, joven. Solo necesito mi insulina. ¿Le molesta si le hago una pregunta?, dijo Rodrigo mientras doña Carmen preparaba su inyección. ¿Qué opina del trabajo de Paloma conmigo? Doña Carmen lo miró con curiosidad. Pues la verdad, al principio me preocupaba. Ese sueldo tan alto, el viaje a México, parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero Paloma regresó diferente, más segura de sí misma, más... no sé cómo explicarlo. Como si hubiera descubierto algo sobre sí misma que no sabía que tenía. Es una mujer extraordinaria. Sí, lo es, pero también es muy terca. Cuando algo le da miedo, se cierra como una almeja. Rodrigo miró hacia la sala donde Paloma los observaba desde la puerta. ¿Y qué le da miedo? Ser feliz, respondió doña Carmen sin vacilar. Desde que murió su papá, se ha dedicado tanto a cuidarme que se olvidó de vivir su propia vida. Esa tarde, después de que Rodrigo se fuera, doña Carmen confrontó a su hija. Ese hombre está enamorado de ti. Mamá, las cosas no son tan simples. ¿Por qué no? ¿Porque tiene dinero? Porque venimos de mundos diferentes. Doña Carmen la miró con exasperación. Mija, tu papá y yo también veníamos de mundos diferentes. Él era un electricista sin estudios, yo había terminado la preparatoria y trabajaba en una oficina. Mi familia pensaba que me estaba rebajando. Es diferente, mamá. ¿En qué? El amor es amor, Paloma. No importa cuánto dinero tengas en el banco. Esa noche, Paloma se quedó despierta pensando en las palabras de su madre y en la expresión en los ojos de Rodrigo cuando se había ido. Por primera vez en semanas, se permitió imaginar cómo sería una vida con él, pero cada vez que la fantasía se volvía demasiado real, algo dentro de ella se cerraba. Los siguientes días transcurrieron en una rutina que Paloma trató de convencerse de que era normal. Cuidaba a su madre, hacía las compras del mercado, cocinaba comidas diabéticas apropiadas y trataba de no pensar en Rodrigo, pero era inútil. Todo le recordaba a él, la forma en que había mirado las fotos familiares, cómo había conversado tan naturalmente con su madre, la sinceridad en su voz cuando le había dicho que la amaba. El miércoles por la mañana, mientras regresaba del mercado con verduras frescas, se encontró con Sofía en la esquina de su calle. «Te ves terrible», le dijo su amiga sin rodeos. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «Duermo bien», mintió Paloma. «Y yo soy Miss Universo. Ven, vamos a desayunar». Se sentaron en una fonda pequeña que conocían desde la infancia, un lugar con mesas de plástico y un menú escrito a mano en la pared. «¿Vas a contarme qué pasó realmente con ese hombre que vino a verte?», preguntó Sofía después de ordenar. «Ya te dije, es mi jefe. Paloma, yo vi cómo te miraba, y vi cómo lo mirabas tú. Eso no era una relación laboral». Paloma jugó con su tenedor por un momento antes de suspirar. «Se enamoró de mí. ¿Y tú? También. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?». Paloma la miró con incredulidad. «Sophie, el hombre vive en un penthouse que probablemente cuesta más que todas las casas de esta cuadra juntas. Yo vivo en una casa que se llueve cuando llueve mucho. ¿Y? ¿No ves el problema? Veo a una mujer que está usando excusas porque le da miedo arriesgarse». «No son excusas, son hechos». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Sabes cuál es tu problema, Paloma? Que tienes tanto miedo de no ser suficiente que prefieres no intentarlo. No es miedo, es realismo». «Es miedo», insistió Sofía. «Miedo de que si lo intentas y no funciona, te quedes con el corazón roto, pero ¿sabes qué? Ya tienes el corazón roto. La diferencia es que ahora también tienes arrepentimiento». Esa tarde, Paloma recibió una llamada inesperada. Era Patricia, la consultora de imagen. «Paloma, querida, ¿cómo estás?» «Bien, Patricia. ¿Cómo me conseguiste este número?» «Rodrigo me lo dio. Escucha,
necesito que vengas a México mañana. ¿Para qué? Tengo una propuesta laboral para ti. Una cadena de hoteles de lujo está buscando una directora de relaciones públicas. El sueldo es excelente, y después de trabajar contigo, creo que serías perfecta. Paloma se quedó sin palabras. Patricia, yo no tengo experiencia en ese campo. Tienes algo mejor, clase natural y la habilidad de hacer que la gente se sienta cómoda. Además, después de ver cómo manejaste esas cenas de negocios con Rodrigo, sé que puedes hacer esto. ¿Rodrigo sabe de esta oferta? Hubo una pausa. Fue su idea. Paloma sintió una mezcla de gratitud y dolor. Incluso después de todo, Rodrigo seguía tratando de cuidarla. Necesito pensarlo. Por supuesto, pero no tardes mucho. La entrevista es el viernes. Esa noche, Paloma se sentó con su madre en el pequeño patio de su casa, viendo las estrellas. Era algo que habían hecho desde que era niña, especialmente cuando tenía algún problema importante que resolver. Mamá, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar completamente tu vida? Depende. ¿Sería un cambio para mejor o solo un cambio diferente? Para mejor, creo, pero también daría mucho miedo. Doña Carmen la miró de reojo. Esto tiene que ver con ese joven que vino a visitarnos. Tal vez. Mija, desde que tengo memoria, has tomado el camino seguro. Trabajaste duro en la escuela, conseguiste un trabajo estable, me has cuidado sin quejarte, pero nunca te he visto tomar un riesgo por ti misma. Los riesgos pueden salir mal, también pueden salir bien, y aunque salgan mal, al menos sabes que lo intentaste. ¿Y si no soy suficiente para él? ¿Y si sí lo eres? El jueves por la mañana, Paloma tomó el autobús a México. No había llamado a Rodrigo para avisarle que iba, ni había aceptado definitivamente la entrevista con Patricia. Solo sabía que necesitaba estar en la ciudad, como si la proximidad física pudiera ayudarla a aclarar sus sentimientos. Se registró en un hotel económico cerca del centro y pasó el día caminando por las calles, recordando todos los lugares donde había estado con Rodrigo. El restaurante donde habían tenido su primera cita de práctica, la galería de arte, donde él había mencionado casualmente que le gustaba el arte contemporáneo, el pequeño café donde habían desayunado después de una exitosa reunión de negocios. Al anochecer, sin haberlo planeado conscientemente, se encontró parada frente al edificio donde vivía Rodrigo. Era una torre moderna en Santa Fe, elegante pero no ostentosa. Se quedó en la banqueta de enfrente, mirando hacia arriba preguntándose en qué piso estaría él, qué estaría haciendo. ¿Paloma? Se volteó y lo encontró parado detrás de ella, vestido con ropa deportiva, claramente regresando de hacer ejercicio. Su corazón se aceleró al verlo. «Hola», dijo, sintiéndose repentinamente tonta por estar ahí. «¿Qué haces aquí?» «Vine a la ciudad por la entrevista de trabajo que Patricia arregló. ¿Vas a aceptarla?» «No lo sé». Se quedaron parados en la banqueta, el tráfico de la ciudad fluyendo a su alrededor, ninguno de los dos sabiendo qué decir. «¿Quieres subir?», preguntó Rodrigo finalmente. «Podemos hablar». Paloma asintió, y subieron en silencio hasta el piso 20. El penthouse de Rodrigo era exactamente lo que había imaginado, moderno, elegante, con ventanas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero también se sentía vacío, como un showroom más que como un hogar. «¿Gusta algo de tomar? Un agua está bien». Rodrigo sirvió 2 vasos de agua y se sentaron en el sofá de la sala, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. «¿Cómo está tu madre?» «Mejor, más estable». «Me alegra escucharlo». Otro silencio incómodo. «Rodrigo, ¿por qué le pediste a Patricia que me ofreciera ese trabajo?» Él la miró directamente. «Porque mereces una oportunidad de crecer profesionalmente. Y porque quería que tuvieras una razón para quedarte en México que no fuera yo». «¿Por qué?» «Porque no quiero que sientas que tienes que elegir entre tu vida y yo. Quiero que sepas que puedes tener ambas». Las palabras la golpearon con su sinceridad, y Paloma sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Lo sé. ¿De qué tienes miedo tú?» Rodrigo consideró la pregunta por un momento. «De que un día te despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre que durante años puso el trabajo antes que todo lo demás. ¿Y ahora? Ahora sé que nada de eso importa si no tengo a alguien con quien compartirlo». Paloma se acercó a él en el sofá, acortando la distancia entre ellos. «Rodrigo, yo nunca he...» «Lo sé»,
dijo él suavemente. Y no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Sí quiero, susurró ella. Quiero estar contigo. Tengo miedo, pero te quiero más de lo que le temo al miedo. Esta vez, cuando él se acercó para besarla, ella no se alejó. El beso fue diferente a aquel en el hotel. No había desesperación ni prisa, solo una ternura que hizo que Paloma se sintiera segura y amada. Cuando se separaron, Rodrigo acarició su mejilla suavemente. ¿Estás segura?, preguntó. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Rodrigo la tomó de la mano y la llevó hacia su habitación. Era un espacio amplio con una cama king size, decorado en tonos grises y blancos, masculino pero elegante. Paloma sintió un momento de nerviosismo, pero cuando Rodrigo la miró con tanta adoración en sus ojos, todos sus miedos se desvanecieron. «Eres hermosa», murmuró él, apartando un mechón de cabello de su rostro. «No tanto como las mujeres con las que probablemente has estado». «No digas eso», la detuvo. «Eres la mujer más hermosa que he conocido, por dentro y por fuera». La besó nuevamente, con más pasión esta vez, y Paloma sintió que todo su cuerpo respondía a su toque. Con manos temblorosas comenzó a desabotonar su camisa, maravillándose de poder tocarlo así, de que él la deseara tanto como ella a él. «¿Estás nerviosa?», preguntó Rodrigo notando su temblor. «Un poco. Es solo que nunca he hecho esto antes. Podemos ir despacio, tan despacio como necesites». Lo que siguió fue una exploración cuidadosa y tierna. Rodrigo se tomó su tiempo, asegurándose de que ella se sintiera cómoda y amada en cada momento. Cuando finalmente se unieron, Paloma entendió por qué las personas escribían poemas sobre el amor. No era solo físico, era emocional, espiritual, una conexión que nunca había sabido que era posible. Después, acostados en la cama con Paloma en los brazos de Rodrigo, ambos se quedaron en silencio por un largo rato. «¿En qué piensas?», preguntó él, trazando círculos perezosos en su hombro desnudo. «En que esto se siente como un sueño del que voy a despertar. No es un sueño. Estoy aquí, tú estás aquí, y esto es real. ¿Y ahora qué?». Rodrigo se incorporó para mirarla. «Ahora construimos algo juntos, paso a paso, día a día. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona?». Le devolvió la pregunta que su madre le había hecho. A la mañana siguiente, Paloma despertó en brazos de Rodrigo, sintiendo el sol de la mañana filtrándose por las cortinas. Por un momento, se permitió disfrutar de la sensación de estar tan cerca de él, de escuchar su respiración tranquila. «Buenos días», murmuró él cuando sintió que se movía. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?». Paloma consideró la pregunta. «Diferente, pero bien diferente». Desayunaron en la terraza del penthouse, con la ciudad extendiéndose a sus pies. Rodrigo había preparado café y había pedido pasteles de una panadería francesa cerca. «Tengo la entrevista a las 2», recordó Paloma. «¿Vas a ir?». «Creo que sí. Me da curiosidad escuchar la propuesta. Sea lo que sea que decidas, te apoyo». La entrevista con la cadena hotelera fue mejor de lo que Paloma había esperado. El puesto era de directora de relaciones con huéspedes VIP, con un salario que era 3 veces lo que había ganado como secretaria. Más importante aún, era un trabajo que podía crecer con el tiempo, con oportunidades de promoción y desarrollo profesional. «¿Cuándo necesitan una respuesta?», preguntó al final de la entrevista. «El lunes sería ideal. ¿Es suficiente tiempo?». «Sí, perfecto». Esa tarde, llamó a su madre desde el hotel donde se estaba quedando. «¿Cómo fue la entrevista, mija?». «Bien, muy bien, de hecho. Me ofrecieron el trabajo. ¿Y lo vas a aceptar?». «Creo que sí, pero eso significaría mudarme a México definitivamente». «¿Y qué hay de ese joven?». Paloma sonrió aunque su madre no pudiera verla. «Las cosas entre nosotros están bien. Me alegra oírlo. ¿Sabes qué, Paloma? Creo que es hora de que vivas tu propia vida». «¿Y tú qué vas a hacer?». «Bueno, he estado pensando. Tu prima Rosa en León me ha invitado varias veces a ir a vivir con ella. Sus hijos ya se fueron de casa y dice que le gustaría la compañía». «Mamá, no puedes tomar esa decisión solo por mí». «No es solo por ti, es por mí también. He vivido en esa casa desde que me casé con tu papá. Tal vez es hora de un cambio». Esa noche, Paloma y Rodrigo cenaron en un restaurante pequeño e íntimo en la Roma Norte. Era diferente a los lugares elegantes donde habían actuado como pareja. Este era real,
personal. Te ofrecieron el trabajo, le contó Paloma. ¿Y? Lo voy a aceptar. La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue como el amanecer. ¿En serio? En serio. Pero hay condiciones. Dime, quiero que vayamos despacio. Nada de mudarnos juntos inmediatamente o hacer planes enormes. Solo conocernos realmente. Me parece perfecto. Y quiero mantener mi independencia, mi propio departamento, mis propias decisiones. También me parece perfecto. ¿Y tu madre? Rodrigo se rió. Mi madre tendrá que acostumbrarse. Además, creo que cuando te conozca mejor, sin toda la presión de esa primera vez, se dará cuenta de lo afortunado que soy. 6 meses después, Paloma estaba parada en la terraza de su nuevo departamento en La Condesa, viendo el atardecer sobre la ciudad. Era un lugar pequeño pero acogedor, decorado con una mezcla de cosas que había traído de Guadalajara y piezas nuevas que había elegido con cuidado. Su trabajo en la cadena hotelera había resultado ser exactamente lo que necesitaba. Utilizaba las habilidades sociales que había desarrollado durante su tiempo con Rodrigo, pero en un contexto completamente suyo. Había recibido 2 promociones y estaba considerando estudiar una maestría en hotelería. Su madre se había mudado con su prima Rosa y estaba más feliz de lo que había estado en años. Las 2 mujeres se llevaban bien, y doña Carmen había encontrado una nueva independencia que no había tenido desde la muerte de su esposo. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, apareciendo detrás de ella con 2 copas de vino. En lo diferente que es mi vida ahora comparado con hace un año. ¿Te arrepientes de algo? Paloma consideró la pregunta. Su relación con Rodrigo había progresado lentamente, pero sólidamente. Pasaban tiempo juntos varias veces a la semana. Él había conocido mejor a su madre y había ganado su aprobación completa, y ella había comenzado a sentirse más cómoda en su mundo sin perder su propia identidad. No, respondió finalmente, no me arrepiento de nada, ni siquiera de haber respondido a ese anuncio, especialmente de eso. Rodrigo la abrazó por detrás y Paloma se recostó contra su pecho, sintiéndose completamente en paz. «Tengo algo que decirte», murmuró él en su oído. «¿Qué? Los japoneses quieren expandir el proyecto. Necesitan a alguien que supervise las relaciones con huéspedes internacionales en el nuevo desarrollo». Paloma se volteó en sus brazos. «¿Me estás ofreciendo trabajo otra vez? Te estoy ofreciendo una oportunidad si la quieres, y si la rechazo, entonces encontrarán a alguien más. Nuestra relación y el trabajo son cosas completamente separadas ahora». Era cierto. En los últimos meses, Rodrigo había sido muy cuidadoso de mantener límites claros entre su relación personal y cualquier oportunidad profesional. Esta oferta venía directamente de los inversionistas japoneses, que habían quedado impresionados con Paloma durante aquellas cenas meses atrás. «Lo voy a considerar», dijo ella, sin presión. «Solo quería que supieras que la opción existe». Esa noche, mientras cenaban en su pequeño comedor, Paloma reflexionó sobre cuánto habían cambiado ambos. Rodrigo había aprendido a relajarse, a disfrutar de los momentos simples como cocinar juntos o ver una película en casa. Ella había ganado confianza en sí misma, había descubierto que podía prosperar en el mundo profesional sin sacrificar quién era fundamentalmente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Paloma mientras lavaban los platos. «Por supuesto. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras publicado ese anuncio?». Rodrigo se detuvo, considerando la pregunta. Probablemente habría conseguido el contrato de alguna otra manera. Habría seguido trabajando obsesivamente, habría tenido éxito profesional y habría estado completamente solo. ¿Y ahora? Ahora sé que el éxito no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Más tarde, acostados en la cama de Paloma, ella se acurrucó contra su pecho. «Rodrigo, ¿alguna vez pensaste que esto era lo que iba a pasar cuando me contrataste?» «Honestamente no. Pensé que sería simple. Contratar a alguien por unas semanas, cerrar el trato, seguir con mi vida. ¿Y qué cambió? Tú cambiaste todo. Desde el primer día, cuando llegaste a mi oficina tan nerviosa pero tan determinada a hacer lo que fuera necesario por tu familia. Me enamoré de tu fuerza antes de enamorarme de tu belleza. Yo también me enamoré de ti antes de estar lista para admitirlo», confesó Paloma. «Creo que fue cuando defendiste a tu abuelo en Cuernavaca,
cuando me dijiste que no permitiera que nadie me hiciera sentir menos por mi origen. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que contraté a una esposa falsa y encontré una compañera real. Un año después de esa conversación, Paloma estaba otra vez parada frente al espejo, ajustándose un vestido. Pero esta vez era diferente. Era su vestido de novia, y los nervios que sentía no tenían nada que ver con actuar. La boda sería pequeña, en el jardín de la nueva casa que doña Carmen y Rosa habían comprado juntas en León, con solo la familia cercana y algunos amigos íntimos. Paloma había insistido en eso. No quería algo ostentoso o elegante, quería algo real, algo que reflejara quiénes eran realmente como pareja. ¿Lista, mija?, preguntó su madre, entrando a la habitación. Creo que sí. Te ves hermosa. Gracias, mamá. Doña Carmen se acercó y tomó las manos de su hija. ¿Sabes qué me gusta más de Rodrigo? ¿Qué? Que cuando te mira no ve a la secretaria de Guadalajara o a la directora de Relaciones Públicas, te ve a ti, a mi Paloma. Y eso es lo que importa en un matrimonio. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Rodrigo se veía devastadoramente guapo en su traje gris, y cuando vio a Paloma caminando hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás segura de esto?, le susurró cuando ella llegó a su lado. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió, ecoando las palabras que le había dicho la noche que se entregó a él por primera vez. Durante el intercambio de votos, ambos hablaron desde el corazón. Rodrigo prometió amarla no a pesar de sus diferencias, sino por ellas. Paloma prometió confiar en el amor que habían construido juntos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue la promesa de un futuro construido sobre bases reales: amor, respeto y la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Esa noche, en su luna de miel, en una cabaña sencilla en Valle de Bravo, Paloma reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un anuncio de trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, acostado junto a ella. En que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de riesgos aterradores. ¿Todavía te da miedo? A veces, pero he aprendido que el miedo es solo una emoción. No tiene que controlar mis decisiones. Te amo, Paloma Mendoza. Y yo te amo, Rodrigo Mendoza. Mientras se quedaban dormidos en brazos del otro, Paloma sonrió pensando en todas las aventuras que les esperaban. Su historia había comenzado con una mentira necesaria, pero había florecido en la verdad más hermosa de todas, que el amor real puede crecer en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables, y que a veces el riesgo más aterrador es también el que vale más la pena tomar. Y aunque no podía predecir todos los desafíos que enfrentarían como pareja, sabía con certeza que los enfrentarían juntos, con honestidad, con amor y con la confianza de que habían construido algo real y duradero. El cuento de hadas no había terminado con la boda, apenas estaba comenzando.